Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre el trabajo número 2 de formación ética de primer año. El tema principal era la familia. El tema que trabajamos en el trabajo 1 era socialización, los distintos tipos de socialización y las instituciones que participan en la socialización. Por eso mismo, en este segundo trabajo, la idea es trabajar sobre la primera socialización, o la socialización primaria, y básicamente sobre los conceptos y la diversidad de tipos y modelos de familia que existen en la sociedad actual. Como verán en ese pequeño gráfico que está frente a ustedes, van a encontrar los distintos tipos de familias y los distintos modelos de familia que existen en la sociedad. Hoy no existe un solo tipo de familia o una sola forma de identificar a la familia. Aquella mirada o aquella definición tradicional de familia compuesta solamente por un hombre y una mujer e hijos, hoy en día ha sido modificada y se ha ampliado y ha generado nuevos parámetros y nuevos paradigmas para identificar los distintos tipos y las distintas formas de vinculación familiar que tiene la sociedad hoy en día. Así que bueno, después de ver ese gráfico vamos a empezar con el tema de hoy. Básicamente, cuando hablamos de familia, estamos hablando de que es un elemento activo y que nunca permanece inmóvil, siempre está en constante transformación y al constante cambio, así también como lo hace la sociedad. Evoluciona al ritmo que también lo hace la sociedad y con ella la cultura, las tradiciones, las leyes y también las definiciones antropológicas, sociológicas, psicológicas y hasta podríamos decir en algunos casos religiosas. Si bien es cierto, desde la religión es el lugar donde las tradiciones y muchas transformaciones o muchos cambios son más lentos de producirse, en algunas religiones podemos o en algunos dogmas podemos encontrar distintos tipos de reconocimiento a distintas formas de vinculación familiar o de construcción de una familia. Pero básicamente lo que quiero marcar en este principio es que la familia, al igual que todo sistema social, igual que el hombre o las relaciones humanas, no permanecen estables, no están encorsetadas, no están inmóviles, están en constante cambio y en constante transformación. Al mismo tiempo hay que entender que la familia es un producto humano, es un producto social y que siempre está íntimamente vinculada a las referencias o hace referencia a las culturas. Las culturas y las tradiciones en muchos aspectos terminan por definir aquellos elementos o aquellas instituciones que le parecen importantes. No podemos comparar o no podemos hacer una línea de tiempo inmóvil que comparemos la sociedad en Atenas o la sociedad en Esparta comparándolas hoy con el siglo XXI, porque vamos a encontrar muchos cambios. No quiere decir que una es mejor o peor que la otra, simplemente lo que vamos a encontrar en esa pequeña comparación o en esa comparación un poco burda o un poco anacrónica, vamos a encontrar que para una cultura, para una sociedad, el entendimiento de cuál era el núcleo familiar es completamente distinto a lo que es hoy en día. Pero básicamente todas las épocas y todo el tiempo histórico tiene distintos tipos de construcciones familiares y sobre todo tiene distintas formas en la cual la sociedad y la cultura establece como modelos aceptables o como modelos legales y moralmente aceptados a partir de estas modificaciones que vamos a encontrar. Igualmente la familia es un sistema social formada por individuos. Esos individuos interactúan entre sí. Los individuos que se pueden dar dentro de una familia depende también de un gran rango etario, porque podemos encontrar adultos, jóvenes o niños. Y esas distintos tipos de generaciones están en constante interacción y en constante comunicación. Por eso establecemos que en la familia, al encontrarse este rango etario, encontramos un proceso de socialización, de una comunicación de una generación a la otra. Y básicamente lo que vamos a encontrar también es el traspaso de una información social, de esa información social que hablamos en la clase pasada y en el trabajo pasado, de una generación a la otra. Pero básicamente es en esta familia en donde las tradiciones, la cultura, el desarrollo económico, las convicciones, las concepciones éticos, morales, políticas, religiosas, los valores, las normas, las leyes,
e incluso también los deberes se transmiten, se construyen y básicamente al mismo tiempo también presentan la posibilidad de establecer nuevas formas de comunicación, nuevas convicciones, nuevas concepciones, etc. Porque al igual que el hombre, la familia y las convicciones o las prácticas políticas o las prácticas religiosas o las prácticas éticas también están en constante transformación, están en constante cambio. Pero bueno, la sociedad la familia es el primer grupo social, es la primera sociedad. O podríamos decir que en una familia se encuentra la representación de la sociedad, es decir, es una micro sociedad. Es el primer grupo o es el grupo primario, pero ¿por qué es el grupo primario o es el primer estado del hombre? Primero porque es la primera intermediación o la primera instancia de interrelación que tienen los individuos con el grupo social o con la sociedad. Al mismo tiempo, constituye un espacio de excelencia para el desarrollo de la identidad propia y de la identidad familiar. Al mismo tiempo es la primera fuente de socialización del individuo, porque en la familia esta persona, además de adquirir la protección, el cariño, la alimentación o el cuidado que requiere cuando uno es bebé, al no tener las condiciones básicas o las condiciones biológicas necesarias para valerse por sí mismo, necesita de la familia. Además de cumplir con ese rol biológico y con ese rol de protección, se desarrollan otros tipos de roles y otros tipos de relaciones, otro proceso de construcción de convicciones o de construcción de concepciones, de nociones básicas para que nos podamos desarrollar de manera correcta en la sociedad. Básicamente en la sociedad, básicamente en la familia, además de esta protección, de este cambio, de esta alimentación o de esta satisfacción de las necesidades básicas y primarias, se desarrollan otros tipos de funciones, como pueden ser la concepción de los valores o la enseñanza de los valores, la valoración de las experiencias, el otorgamiento de funciones, de roles, la concepción que se tiene del mundo, cómo se relaciona con la fe, cómo se relaciona con el saber, cómo se relaciona con los adultos, con sus pares, etc. Básicamente es un ámbito de experimentación de lo que va a ser luego la vida social. Pero al mismo tiempo, la familia constituye una unidad de reproducción y de mantenimiento de la especie humana, desde el punto de vista reproductivo, pero también de la forma de vida de la humanidad, que no es otra cosa que una vida social, es decir, una vida de intercomunicación, es una vida de interrelación con los demás. Vivir en sociedad no es otra cosa que vivir con los otros, vivir con la otredad, encontrar la manera de vincular mi mismidad, es decir, yo mismo, con la otredad, con los otros. Por eso la familia cumple un rol importantísimo en eso, porque la familia es el nexo que une la mismidad con la otredad. Cumple también funciones importantes en el desarrollo psicológico del hombre y obviamente en el desarrollo afectivo y biológico. Asegura la socialización y al mismo tiempo la educación de los individuos mediante la incorporación de nociones básicas y la transmisión de valores, de deberes, de funciones necesarias para el desarrollo posterior a una vida social, es decir, a una vida por fuera de la familia. También la familia descansa la sociedad descansa en la familia, porque la familia es la primera célula social o es la primera sociedad que tiene básicamente las personas para poder coexistir, para poder desarrollar una vida armoniosa y una vida social productiva y al mismo tiempo acorde a las necesidades propias y a las necesidades de la sociedad. Es decir, básicamente ahí es donde se establece eso que marqué hace un ratito, que la familia permite ser un puente entre la mismidad y la otredad, entre mi yo y los otros, en esta necesidad de convivencia, de interrelación, de comunicación y de satisfacción de necesidades propias y de necesidades sociales. La familia también se establecen relaciones recíprocas. Básicamente se establecen relaciones de dependencia, también libertades, deberes, se desarrollan espacios, se desarrollan roles, se otorgan y se le brinda a las personas responsabilidades, deberes, se establecen vínculos afectivos desde el amor, obviamente, también desde la protección, pero básicamente desde el amor, de esa comprensión del otro y en la necesidad que tiene el otro del acompañamiento, de la enseñanza y sobre todo del cuidado. Pero la familia es una estructura dinámica,
con un funcionamiento sistemático. Es un sistema social. ¿Por qué es un sistema social? Porque también en la familia se van a desarrollar relaciones de poder. El padre o la madre o quien ejerza el rol de autoridad va a ejercer un poder sobre la familia, va a ejercer un poder sobre los miembros de esa familia. Es un sistema compuesto y siempre vertical, en donde pueden estar los padres, puede ser la madre solamente, puede ser un abuelo, puede ser un hermano, distintos miembros que aparezcan en el espacio social, básicamente. Pero es en este sistema social en donde se transmiten nociones básicas como la comunicación, el habla, la comprensión, la solidaridad, el respeto, los límites a los propios caprichos u egocentrismo o egoísmo. Se ejerce la enseñanza de funciones básicas como la autoridad que desarrolla una persona y básicamente el desarrollo de la identidad que tiene esa persona. También se producen relaciones o se desarrollan relaciones de autoridad, de obediencia a las reglas, a las normas, a las costumbres que imponga esa sociedad. Se establecen también relaciones de resistencia. Muchas veces alguna decisión que se toma desde la autoridad familiar no es aceptada por los niños o por las personas, son desde la negativa o desde el capricho, desde el enojo. Hay un proceso de resistencia al poder. También nos permiten desarrollar los canales necesarios para la comunicación, diagramar acciones, consensuar acciones, aprender a aceptar y a convivir con el poder, aprender a convivir con los demás, aprender de la convivencia, de este proceso de negociación que se puede establecer en una convivencia, respetar a los demás, respetar los tiempos de los demás, los espacios, las libertades y sobre todo cumplir con un conjunto de roles o de funciones que se pueden establecer desde la sociedad, es decir, desde esta familia que funciona como una sociedad. Si tenemos que hablar de algunas definiciones de familia, lo primero que tenemos que decir que la definición de familia ha ido modificando y ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Así como evoluciona la sociedad, evoluciona también la ciencia y evoluciona también las relaciones y las formas que tiene el ser humano de interrelacionarse y de conformar vínculos familiares o de conformar familias. Una de las posibles definiciones que podemos encontrar es esa tradicional que tenemos tradicional no porque sea normal o preestablecida, sino porque es la mayoritaria. Muchas veces se confunde lo que hace la mayoría como algo normal. Básicamente es una construcción social. La familia es una construcción humana, una construcción artificial que la construyen los seres humanos. Mayoritariamente, la primera definición que tenemos de familia es compuesta por un hombre, una mujer e hijos. Pero la idea de familia o el concepto de familia es mucho más profundo que una relación establecida entre un hombre y una mujer o entre hijos. Porque la familia desarrolla lazos mucho más profundos que solamente los de sangre o de consanguinidad. Desde el punto de vista contextual o de contexto, cada país, cada cultura, cada religión y cada estado desarrolla su propia definición de familia de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus concepciones o a su cosmogonía. Lo que sí podemos marcar es que la familia es un concepto antropológico que está relacionado con algunos otros términos y conceptos antropológicos como los de tribu, los de clan, pero es un concepto que desde la sociología o desde la economía podemos marcarlo como es una pequeña unidad, es una asociación y es una pequeña unidad económica. ¿Por qué? Porque además de que se establecen relaciones sociales, también se establecen relaciones de supervivencia. En una familia se establecen se desarrollan relaciones económicas, ya que los miembros, para la subsistencia, para su alimento, para su vestimenta o para sostener la casa, desarrollan actividades de tipo económica para poder subsistir. Pero durante mucho tiempo se definió a la familia como un grupo social compuesto por individuos, en este caso un individuo de género masculino, un individuo de género femenino, en el cual se relaciona con hijos. Esto quedaría o dejaría por fuera aquellas familias que o no poseen hijos o que no son familias heterosexuales o básicamente que no tienen a dos miembros dentro de su familia. Es decir, en otras palabras, aquellas personas que convivan solamente con su padre
o su madre de forma separada o con sus abuelos, no estarían dentro de esta definición de familia. Por lo tanto, es necesario reanalizar y redefinir la familia como la vamos a definir a lo largo del video. Primera cuestión. En la antigüedad se definía a la familia, o como lo definía Aristóteles, como que era la primera asociación social y política que establecían los hombres y las mujeres en base a la necesidad, a esa naturaleza que tenía el hombre de ser un ser político y social que necesita de los otros para su subsistencia, para la satisfacción de necesidades básicas, sociales y al mismo tiempo de subsistencia. Pero si tomamos lo que dice el diccionario de la lengua española, define a la familia como un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas. Eso es un elemento importante. Un elemento para poder definir la familia es que compartan un hogar. Por eso puede haber varios tipos de familia, porque no todos o son diferentes personas que comparten el núcleo familiar. Que viven juntas, que llevan de forma explícita los conceptos de parentesco y de convivencia, de un modo sanguíneo o de un modo de adopción. Repito, el diccionario de la lengua española establece a la familia como un grupo de personas emparentadas entre sí, que conviven y que llevan en sí mismo lazos o conceptos de parentesco y de convivencia, como puede ser el apellido paterno o materno, que indican que hay relaciones de consanguinidad, que hay relaciones de sangre, es decir, que son familiares. O, en el caso de no tener relaciones de sangre, sí pueden ser por la adopción, en donde ahí el apellido se transforma en el elemento principal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es un elemento central, universal y fundamental que tienen los seres humanos para la protección de su propia integridad física, psicológica, identitaria y social, pero también a la protección de la sociedad y de la forma de vida humana. Si tenemos que marcar cuáles son los lazos más importantes que se dan en la familia, podemos marcar que hay diferentes tipos de lazos de unión que se dan en la familia, porque la familia desarrolla lazos de unión, en algunos más fuertes, en otros más débiles, pero hay lazos que unen a esas personas al núcleo o a esa asociación familiar. Podemos marcar tres tipos de lazos. El primer lazo es el lazo consanguíneo, es decir, el lazo de sangre, hijo de, nieto de, primo de, hermano de, etc. Distintos tipos de parentesco que establecen lazos consanguíneos o de sangre entre los miembros de la familia. También vamos a encontrar lazos afectivos, es decir, los lazos de cariño, de amor que se establecen dentro de una familia o de amor entre las personas. Y un tercer lazo son los lazos espirituales, es decir, aquellos lazos que se establecen mediante ritos religiosos o ritos espirituales como el madrinazgo o el padrinazgo. En definitiva, si tendríamos que marcar cuáles son los lazos más importantes que marcan una familia, básicamente el lazo principal y más importante son los lazos afectivos, porque es el cariño, el amor o el sentido de pertenencia, la protección, el acompañamiento, el respeto, es decir, el sentirte parte de o el sentirte parte de un proyecto de amor es lo que termina definiendo a la familia. Y eso puede generar que muchas personas sientan como familia a un amigo, o a un primo, o a la madre de un amigo, o al abuelo de un amigo, lo sientan más familia que aquella persona que lo une con lazos de consanguinidad. Es decir, quizás uno sienta más familia al padre de un amigo que a su propio padre. Eso puede pasar, y eso está dentro de las distintas definiciones que se pueden establecer con la familia. Desde mi punto de vista, el elemento más importante es el lazo afectivo. Una familia es ante todo un proyecto de vida, pero es un proyecto de amor. El amor entendido desde el respeto, el cuidado, el acompañamiento, la protección, el aliento constante, el no dejar solo a los chicos, el estar siempre presente en la vida de aquellos miembros que conforman la familia. Pero si tendríamos que hacer o tenemos que hacer una definición completa de lo que es familia, para mí la mejor definición de familia es esta que le voy a leer a continuación. Dice: la familia es un grupo de personas unidos por un proyecto de vida, de amor. Es una unión que se puede conformar por vínculos sanguíneos, es decir, por los vínculos preestablecidos por la sangre, que se establece por los parentescos, por vínculos de amor o afectivos, como aquellos que se constituyen primero en una pareja, legal o de hecho, es decir, aquella familia que se establecen o aquel matrimonio
o pareja que se establece mediante la posibilidad del casamiento civil, eso sería legal, o aquellos que se establecen de hecho, es decir, que se produce con la convivencia. Eso también conforma lo que puede ser una familia. Al mismo tiempo, además de estas relaciones de pareja que se pueden establecer mediante el casamiento legal o mediante la convivencia, vamos a encontrar lazos afectivos, es decir, este elemento principal que define la familia, que es el amor, el cariño, la protección, y sobre todas las cosas, lazos espirituales. Este grupo o esta asociación de personas que comparten un proyecto de vida establecen dentro de sí mismos relaciones de poder, relaciones de autoridad, relaciones de responsabilidad, de derechos, de deberes, de funciones, de hábitos, de costumbres, que tienen como función preparar a los individuos para la vida en sociedad, proteger al individuo, formar personas con un pensamiento propio y sobre todas las cosas con las nociones necesarias y mínimas para desarrollar una buena convivencia social. Bueno, cuando hablamos de tipos de familia, marcamos que no existe un solo tipo de familia, existe una gran diversidad de modelos y de vinculaciones familiares que van más allá de la tradicional, compuesta por un hombre y una mujer. Ese tipo de familia compuesta por un hombre y una mujer no es el único, es un tipo de familia, sí. Quizás el más mayoritario, sí, pero no significa que sea el único. Existen otros tipos, una diversidad mucho más amplia. Es más, es tan grande este tipo o es tan variada la definición y la diversidad de familias que le he preparado un conjunto de imágenes para que lo puedan ir identificando. Es decir, ahora se los voy a ir mostrando. Por ejemplo, en la primera vamos a encontrar distintos tipos de familias, como pueden ser aquellos que dicen casados o de unión libre, que puede ser una pareja compuesta por un hombre más una mujer sin hijos, pero también por un hombre y una mujer con hijos. También dentro de estos casados o de unión libre podemos encontrar una mujer más otra mujer o dos hombres que pueden tener hijos o que no pueden tener hijos. También podemos encontrar a una familia compuesta por una mujer y otra mujer y la adopción de un hijo o no, que tienen hijos, o viceversa, la de un hombre más un hombre con hijos. También podemos encontrar a la conformación de una familia compuesta por una mujer y su hijo, o por la de un hombre y su hijo. O en el caso de la composición de familias compuesta por los abuelos y su nieto, o por un grupo de amigos que también puede desarrollar el rol de familia. Y también el que vamos a encontrar abajo, el grupo de familia compuesto por una persona y sus mascotas, o por una pareja y sus mascotas. Otro tipo de parejas que podemos encontrar son las que se establecen parejas biparamentales, familias reconstruidas, familias adoptivas, familias de acogida, familias monoparentales, familias extensas. Otro tipo de composición familiar u otro tipo de familia que vamos a encontrar son la familia nuclear, la familia extensa, la familia monoparental paterna, la familia monoparental materna, la familia homoparental y homomaternal, familias nucleares o poligénicas simultáneas o familia unipersonal. Fíjense los distintos modelos de familia y tipos de familia que estamos nombrando, que van más allá de la manera tradicional y de la familia definida desde, podríamos decir, los vínculos religiosos, compuestos por un hombre y una mujer. Es decir, hay muchos más modelos que esta definición tradicional que tenemos de familia compuesta por hombres y mujeres. Otro tipo de familias que podemos vincular son familia nuclear, compuesta por un hombre, una mujer e hijos; familia extensa, compuesta por el núcleo familiar, es decir, por esa familia nuclear, más los abuelos, los tíos; familias monoparentales, es decir, compuesta por un miembro, o en este caso, acá hay un error en el dibujo porque encontramos que las homoparentales serían estas que estoy marcando acá y las monoparentales serían estas. Y luego una familia compuesta. Otro tipo de familia que podemos mencionar son las familias monogámicas. Esas familias monogámicas
Si lo hacemos desde un estudio histórico, podemos hablar de monogamia clásica, monogamia proletaria o monogamia burguesa. En este caso no nos interesa adentrarnos en este término, pero sí en la composición de las familias monogámicas, que se componen siempre de una pareja, que puede ser de un hombre o una mujer, pero también le tenemos que agregar los otros tipos de familias monogámicas que podemos encontrar, compuesta por un hombre más otro hombre o por una mujer con otra mujer. También podemos nombrar la cantidad de esposos o de esposas que pueda tener esa persona. Las monogámicas están formadas por dos esposos. Las poligámicas están integradas por más de dos esposos, es decir, están integradas por más de una familia. Y dentro de eso vamos a encontrar las poligínicas, en el cual el hombre tiene simultáneamente más de una mujer, que podemos encontrar en alguna sociedad musulmana, o en algún país musulmán se encuentra esta circunstancia, o las poliándricas, en donde la mujer tiene más de un marido, es decir, tiene varios esposos. Y también podemos marcar otro tipo de entender a la familia y según su relación de poder, si es matriarcal, si es patriarcal o si es igualitaria. ¿Qué significa que es patriarcal? Que el poder radica en el hombre. ¿Qué significa que sea matriarcal? Que el poder radica en la mujer. E igualitaria, en el cual los dos esposos comparten la dirección, la educación y la toma de decisiones dentro de la familia. Pero ¿con cuál familia o con conceptos trabajaremos nosotros? Para organizarnos y no hacerlo más complicado, y esto es lo que va a tener el tercer trabajo, es centrarnos en las familias compuestas por poder. Es decir, vamos a definir la familia por poder, por matriarcales y patriarcales, por su composición, si son monogámicas o si son poligámicas, por sus miembros, no por el número, sino por los roles que se establecen dentro de esa familia. Nuclear, compuesta por una pareja e hijos ensambladas, compuesta por, digamos, segundas familias, es decir, una pareja que se casa, tiene sus hijos, se divorcia y establece otra o desarrolla otra familia con otros miembros, en el cual pueden compartir o no los hijos de la nueva pareja con los hijos de ella. Esas son las familias ensambladas, o un término más fácil son las segundas familias. Son esas familias que se conforman entre parejas divorciadas. Y luego están las familias amplias o extensas, que se componen del núcleo familiar, es decir, la pareja, los hijos y otros miembros que pueden ser abuelos, tíos, primos, cuñados, etc. Luego van a estar las homoparentales y al mismo tiempo están las monoparentales. Cuando hablamos de homoparentales, creo desde mi punto de vista, llamarlas homoparentales es un poco bastante despectivo y al mismo tiempo discriminador. Para mí las homoparentales también son o monogámicas o nucleares. ¿Cómo sería eso? Si se componen de una pareja, de un hombre con un hombre, más de una mujer más con otra mujer, son monogámicas. Y si esas parejas del mismo sexo tienen hijo, bueno, son o nucleares, ensambladas o amplias, depende. Pero el término homoparental a mí me parece demasiado despectivo y demasiado discriminador para establecerlo. Por eso vamos a hablar siempre de familias por poder, de familias por composición y de familias por sus miembros. Y a las familias homoparentales las vamos a incluir dentro de las familias monogámicas, de las familias nucleares, de las familias ensambladas o de las familias amplias. Eso es una explicación que vale al cabo marcarla y que después con el trabajo 3 esto lo vamos a ampliar en otros ejercicios y con otros ejemplos. Bueno, básicamente esos son los tipos de familias que vamos a encontrar. Vamos a repasar un poquito las actividades. ¿Por qué la familia es el primer estado del hombre? Bueno, es el primer estado del hombre porque el hombre, o la mujer, en este caso el ser humano, adquiere en esa familia todas las nociones necesarias que establece el Estado en un país. El Estado manda sobre un territorio, manda sobre las personas. La familia también tiene un poder sobre su casa y sobre las personas que conviven en la casa. El Estado tiene la función de educar a sus habitantes. Los padres, o aquel que desarrolla el rol de padre y madre, desarrolla también esa función de educar. El Estado debe proteger a sus miembros. La familia también protege a sus miembros. El Estado debe garantizar el desarrollo de las libertades, los derechos y las obligaciones de las personas. En una familia se cumple con esa función. Es decir, básicamente la familia es el primer estado del hombre porque dentro de la familia se ejercen todas las funciones,
todas las obligaciones que establece el Estado a nivel de un país, pero en este caso se centra únicamente en la vida familiar. Por eso yo le decía que es una microsociedad o es un microestado, porque la familia desarrolla el rol de la vida social y sobre todo el rol del Estado. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, ya los dije y lo venimos marcando. Proteger a los individuos, desarrollar un proyecto de vida, socializar a los individuos, protegerlos, cuidarlos, amarlos, enseñarles sobre valores, enseñarles sobre el poder, sobre los límites, sobre los deberes, sobre las funciones, sobre las costumbres, sobre los hábitos, el respeto, la solidaridad, bueno, etc. Desarrolla muchas funciones que van más allá solamente del cuidado de los chicos o de la protección de sus miembros. ¿Cuáles son las distintas definiciones de familia? Bueno, dimos la definición tradicional de Aristóteles, la definición del diccionario de la lengua española, dimos la definición antropológica y tradicional de familia, dimos una definición completa que establece las relaciones de poder, las relaciones de costumbre, la idea del proyecto de vida. Son varias, no hay una sola forma de definir a la familia y en esa pregunta tienen que responder e identificar todas las definiciones de familia que se encuentran en el trabajo entregado. ¿Define con tus palabras qué es una familia? Bueno, eso yo lo hice de acuerdo a cuáles son mis convicciones y cuáles son mi proceso educativo y la lectura constante y los distintos tipos de evolución de la familia que he establecido, que también lo vi en el video. Pero para mí la familia es un proyecto de vida compuesto, primero desarrollados por sus miembros, compartidos por sus miembros, que tiene como base el amor y los lazos afectivos, que es lo que terminan definiendo a la familia. ¿Existe un solo tipo de familia? No, evidentemente no. Existen alrededor de 14 familias. Si uno lo hace en el sentido amplio, si uno lo restringe un poco más, vamos a encontrar alrededor de 8 tipos de familia. Nosotros vamos a trabajar con 3 tipos de familia. Por poder, por composición y por sus miembros. Pero existen otros tipos. Es decir, que esa pregunta, si se coloca un solo tipo de familia, no es correcta, porque existen más tipos de familia. En todo caso, en la anteúltima, en ese que define con tus palabras que es una familia, uno puede ahí poner su definición de familia de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias religiosas, y obviamente se respeta como se debe hacer. Pero cuando se establece la pregunta, ¿existe un solo tipo de familia? No, existen varios tipos de familia, y ustedes tendrían que explicar cuáles son: las monogámicas, las poligámicas, las nucleares, etc. O simplemente nombrarlos porque no están especificados en el texto. Bueno, básicamente ese es el trabajo número 2, que es de familia. Espero que el video les sirva.